Hola, ¿qué tal, colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y comenzamos con este tutorial en donde vamos a generar dos fórmulas bastante útiles e interesantes para generar una secuencia aleatoria de n número de caracteres como producto de una pregunta que nos hizo Hanover Aldana en la caja de comentarios del video en donde generamos caracteres aleatorios en mayúscula utilizando la función aleatorio.entre y a la función carácter. En este contexto, Hanover Aldana nos pregunta lo siguiente, nos dice: excelente video, tengo una consulta. Si quisiera generar claves aleatorias tipo licencias de 4 o más caracteres, podría concatenar estas fórmulas con ampersand y listo, es decir, la fórmula vista en este tutorial. Pero, ¿hay alguna manera más práctica de hacerlo? Es decir, ya que si son más de 8 caracteres, el Excel no me dejaría concatenar más de 8 veces la misma fórmula. Entonces, Hanover, para responder tu pregunta rápidamente con este tutorial, yo te voy a plantear lo siguiente. Vamos a generar una secuencia de caracteres alfabéticos que tenga el largo especificado en esta celda como valor entero, que oscilen desde el carácter A hasta la Z utilizando los códigos que los representa según la tabla de códigos ANSI y códigos ASCII del sistema operativo para representar las diversas pulsaciones de teclado. Entonces, si utilizamos una fórmula de tipo tradicional que cualquier versión de Excel pueda entender, podríamos arrancar de la siguiente manera. Podríamos utilizar a la función fila y posteriormente a la función indirecto, en donde vamos a generar mediante un artilugio la concatenación del valor de 1, 2 puntos y posteriormente cerramos eso con un par de comillas dobles y le concatenamos mediante el ampersand el largo de la secuencia o el valor numérico que representa el largo de la secuencia como salida de los caracteres para generar en este contexto una matriz numerada de 5 elementos que contengan o arranquen desde el valor de 1 y terminen con el número máximo de elementos especificado dentro de esta celda. Ahora bien, si yo tomo esa matriz dinámica y la paso, no es matriz dinámica, si yo tomo esa matriz numerada, matriz dinámica la que vamos a ver adelante, si yo tomo esa matriz numerada y la paso dentro de la función elegir en su primer argumento denominado número de índice y posteriormente en el valor 1 segundo argumento de la función elegir, yo utilizo a la función aleatorio.entre y en el límite inferior y superior coloco el valor de 65 y posteriormente el valor de 90, yo puedo generar un número aleatorio entre esos dos valores que representan un carácter desde la A a la Z, en donde si yo evalúo genero ese carácter aleatorio. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros copiamos, en este caso, este cachito de fórmula o esta función y la pegamos en 4 argumentos siguientes al valor 1? Es decir, el valor 2, 3, 4 y 5. De la siguiente manera: control B, control B, control B, hasta llegar al valor de 5 y cerramos a la función elegir y la evaluamos con F9. Pues obviamente esa matriz numerada que arranca con 1 y termina en 5 produce la salida de estos 5 elementos de números aleatorios basados en los diversos argumentos valor 1, 2, 3, 4 y 5 de la función elegir, en donde nosotros podemos utilizar a la función carácter para convertir esos diversos números aleatorios en caracteres alfabéticos según la tabla de caracteres ANSI y ASCII del sistema operativo para posteriormente concatenarlos mediante el uso de la función concat para generar una secuencia unida. Vamos a dar control Z para generar una secuencia unida, oprimí la tecla suprimir y posteriormente generar esa secuencia de 5 caracteres del largo de la secuencia que especifiquemos dentro de la celda. Fíjese detenidamente de lo siguiente, de este pequeño inconveniente con esta fórmula de tipo tradicional, en donde empleamos funciones de tipo tradicional y no de matriz dinámica. Si yo bajo el número de largo de la secuencia a un valor numérico menor al especificado dentro de esta celda, por ejemplo el valor de 4, pues la fórmula actualiza sin ningún inconveniente la cantidad de caracteres que le estoy diciendo que genere.
Sin embargo, si coloco un número mayor al especificado dentro de esta celda que está tomando la fórmula para generar esa secuencia, fíjese que la fórmula genera un error de valor debido a que la función elegir no posee, en este caso, los valores correspondientes al 6 y al 7, en donde genera esos números aleatorios que pueden ser transformados a caracteres alfabéticos mediante la función carácter y concatenados mediante el uso de la función concat. En otras palabras, debo colocarlos de manera manual si quiero generar una clave que contenga un número mayor al especificado inicialmente dentro de la fórmula. Eso es un pequeño inconveniente. De todos modos, si yo coloco por ejemplo el valor de 5 como lo concebimos inicialmente y copio la fórmula en las celdas contiguas, fíjese detenidamente que genero claves de largo de 5 caracteres mediante este valor y estos dos límites inferior y superior que representan estos caracteres. Ahora bien, si nosotros utilizamos el nuevo motor de cálculo de Excel y esta nuevita función llamada matriz aleat, que contiene 5 argumentos, de los cuales solo vamos a utilizar 4, y en el primer argumento le decimos genéreme unos números aleatorios con el largo del número que pasa en su primer argumento denominado filas, y posteriormente en el argumento llamado número de columnas lo dejo vacío, es decir, coloco otra coma para pasar al siguiente argumento mínimo, en donde coloque el valor de 65 como límite inferior y posteriormente como límite máximo coloque el valor de 90, fije con F4 y en el último argumento le digo genéreme números enteros mediante el valor de verdadero en el último argumento, pues entonces al evaluar genero esa cantidad de valores aleatorios que oscilan entre estos dos valores que pasados como insumo dentro de la función carácter genero esos caracteres alfabéticos que puedo concatenar con el uso de la función concat. En otras palabras, si utilizo la función concat y paso como insumo toda esa fórmula y la evalúo con control intro, fíjese que si yo copio toda esa fórmula en las celdas contiguas, genero cadenas de caracteres con el largo especificado dentro de esta celda. Si yo cambio, por ejemplo, el valor al de 7, la fórmula de tipo tradicional genera un error de valor, pero la fórmula de matriz dinámica que utiliza una función de matriz dinámica con el nuevo motor de cálculo de Excel no tiene ningún inconveniente, es decir, genera la cadena de caracteres con el largo que yo especifique dentro de esta celda. La función elegir hasta cuánto nos aguanta hasta 255 valores para generar 255 salidas, que en este caso serían números aleatorios generados mediante el uso de la función aleatorio.entre. Sin embargo, con la función aleatorio.entre podemos generar más de 255 valores para producir el resultado dentro de esta celda. Es decir, si yo por ejemplo coloco aquí el valor de 300 y coloco control intro, evalúo con control intro, ella sigue generando errores de valor, pero en este caso la función de matriz dinámica revienta todos los valores dentro de la celda y me genera el resultado sin ningún inconveniente. Pues bien, Hanover, espero que este tutorial pueda serte muy útil en tu trabajo con Excel y a ustedes, amigos, vean la potencia del nuevo motor de cálculo y estas nuevas funciones que, trabajadas de manera correcta y de manera eficiente, podemos generar resultados impresionantes que pueden solucionar de manera considerable nuestro trabajo. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada, ya me arde la garganta de tanto hablar con tanto tecnicismo, pero como digo siempre, nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta pronto!